Buenos días. ¿Cómo estamos? Amén. ¿Cuántos están alegres de estar esta mañana aquí? Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Sean bienvenidos a este servicio de la mañana. Vamos a adorar al Señor. Es un tiempo para gozarnos. Hoy es un día para agradecerle por cuántas bondades Él ha tenido con nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te adoramos y exaltamos tu nombre que es poderoso, Señor. No hay nadie como tú, oh Rey eterno, majestuoso Dios. Queremos exaltar hoy tu nombre y agradecerte por todo lo que tú has hecho en estos días, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Y en señal de gratitud venimos a levantar hoy una adoración y alabanza delante de tu presencia. Queremos que hoy tú te llenes con nosotros, Señor, que llenes esta casa con tu gloria, que puedas descender en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Tú eres el Rey sobre todo, tú eres el Dios viviente. No hay nadie como tú, eres un Dios único, eres fiel y verdadero, Señor. Espíritu Santo, ven y llena este lugar, te anhelamos. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios, porque nada somos si tú no estás con nosotros. Eres nuestro amigo, nuestro consolador. Ven, te necesitamos en este día, Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor. Hoy ven y llénanos con tu amor, con tu abrazo. Necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y este canto se llama Permaneceré en ti, así que no debemos de permanecer en sus caminos y en su palabra porque Él ha sido bueno. Prueba
Con esa misma actitud yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a adorar al Espíritu Santo y tú le digas: Señor Jesús, hoy queremos buscar de ti, Señor. Tú buscas en mí sinceridad, más que palabras que te pueda expresar. Dame, Señor, tu corazón para adorar
Bien, vamos a prepararnos para la palabra, para el platillo fuerte. ¿Cuántos están listos? ¿Listas? Amén. Le damos la bienvenida a Casa de los Milagros, turno de las 9 de la mañana. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Los que están en línea, las personas vulnerables que están indispuestas, también le damos la bienvenida vía online, a turno de las 6 de la tarde. También es una alegría que usted pueda conectarse cada semana recibiendo la palabra en línea. Y bueno, vamos a iniciar. Necesito que pueda abrir en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 2, de los versículos 1 y 2. Le decía a la pastora que la verdad que la semana antepasada yo decía que cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando el Espíritu Santo a través de palabras, a través de actos proféticos, Él busca un propósito en la vida de su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Él muestra y cuando Él habla, es para que la iglesia seamos entendidos, seamos entendidas de lo que Dios busca de nosotros, de lo que Dios desea ejecutar, de lo que Dios desea hacer en su vida, siempre y cuando usted se lo permita, siempre y cuando usted abra su corazón. Y lo que la palabra en el acto profético estaba pues nuestra hermana Sari compartiendo, y el Espíritu Santo a través de la palabra de la profeta, y el Espíritu Santo cada día me asombra, me impacta. Le decía a la pastora, a los puntos que en la palabra estaba hablando son algunos claves que voy a compartir, que Dios me mostraba. Así que qué importante, algo que me llamaba la atención es que el Señor expresaba: abre su corazón, abran su corazón, abran su corazón. Cuando un corazón no se abre para lo que Dios quiere depositar, pues lamentablemente, y eso es triste, lamentablemente pues se queda fuera de lo que Dios deseaba ejecutar, de lo que Dios deseaba impartir, ministrar. Por eso cada vez que yo escucho abran su corazón, yo creo que a estas alturas no nos debemos dar el lujo de quedarnos fuera, ¿verdad?, de lo que Dios quiere ministrar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Entonces, qué importante es abrir nuestro corazón a la palabra, abrir nuestro corazón a cada enseñanza, abrir nuestro corazón cuando el Espíritu Santo está hablando. Y yo creo que esa es la clave para que uno alcance lo que Dios, a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Esa es la clave, es estar atentos, escuchar, abrir nuestro corazón y ser sensibles a lo que Dios, ¿verdad?, quiere impartir. Así que dígale a tu compañero que está al lado: abre tu corazón. Dile a tu compañero: déjate ministrar por el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos por el Espíritu Santo? Yo soy el primero que quiero ser bendecido por el Espíritu Santo. Yo soy el primero que debo abrir mi corazón y recibir cada impartición del Espíritu Santo. Hechos 2, capítulo 2, de los versículos 1 al 2. El tema que quiero titular a esta prédica de la secuela Buscando el Rostro de Dios, lo he titulado: lo esencial de reunirse en una célula. Lo esencial, lo prioritario, lo valioso que es reunirse en una célula. Diga conmigo: lo esencial de que yo me reúna, que yo me congregue en mi célula y ser fiel a ella. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2, del capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Es decir, estaban todos en un mismo sentir. Estaban todos en un mismo espíritu. Estaban todos en una sola fe. Juntos, unidos, enfocados. Y de repente vino del cielo
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Incline su rostro, ponga su mano derecha a su corazón y dígale: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Espíritu Santo, enséñame lo que aún todavía quizás, Señor, no he entendido, no he comprendido, pero que a través de tu palabra, Señor, yo pueda ser orientado, yo pueda ser impulsado a poder hacer lo que tú me muestras, lo que tú me enseñas en tu palabra, Señor. Que yo pueda ser obediente ante tus principios, para que yo pueda ver grandes y sorprendentes bendiciones. Esto es, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo esencial de reunirse en una célula. Y fíjese, quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá saben lo que es una célula? Levante su mano. Ok, pocos. Hoy va a aprender lo que es una célula. Ahora, hago otra pregunta. ¿Cuántos de los que están acá están en cuerpo, alma y en espíritu en una célula cada semana? Levante su mano, por favor. Ok. Lo digo en cuerpo, alma y espíritu porque quizás uno puede decir: bueno, yo pertenezco a la célula número 7 o a la célula número 15, pero solamente me aparezco una vez al año o cuando se me acuerda que tengo una célula. ¿Cuántos estamos acá? ¿Sabe qué, amada iglesia? Permita que el Espíritu Santo en verdad alumbre su entendimiento espiritual, pueda dar luz en todo su ser, para que usted comprenda la importancia, lo valioso, lo poderoso que es estar reunidos no solamente en la casa de Dios, no solamente en Casa de los Milagros, sino como lo es una célula. Ahora, ¿qué es una célula? En biología, una célula es la unidad más pequeña que forma todos los organismos vivos. Es más, escuche lo que le estoy diciendo. No es mi objetivo darle una clase de biología, pero en el concepto de ella misma hay algunos aspectos, hay algunos elementos que nos sirven para poder comprender en el plano espiritual, en el plano ministerial, lo que significa y lo que puede proveer una célula. En biología, la célula es la unidad más pequeñita que forma a todos los organismos vivos. Es más, en nuestro cuerpo humano, si usted no lo sabía, no solamente hay miles ni millones, hay billones de células que conforman, que trabajan en todo nuestro organismo vivo. Ahora, lo más interesante, que estas células, siendo tan pequeñitas, pueden fácilmente multiplicarse. De una célula madre da origen a células auténticas, a células hijas iguales a la célula madre. Y es cuando se reproducen y empiezan a trabajar, empiezan a funcionar en nuestro organismo, en las funciones vitales para un buen desarrollo en nuestro cuerpo humano. Ahora, lo más interesante, que las células absorben, escuchen, absorben los alimentos saludables que usted y yo podamos comer todos los días. Es decir, una célula, el objetivo es nutrir, porque la célula absorbe, se alimenta para crear otras sustancias orgánicas, como son las proteínas.
Y eso sirve para que nuestro organismo esté funcionando correctamente, para que nuestro cuerpo humano se esté desarrollando normalmente. No puede haber algo anormal que pueda afectar a nuestro cuerpo físicamente hablando. Por eso es necesario tener una alimentación adecuada, saludable, para que esas células puedan absorber los nutrientes necesarios y puedan formar sustancias orgánicas, una de ellas las proteínas. Ahora, una célula en términos espirituales, en términos ministeriales, es un grupo pequeño de personas con el objetivo, con el propósito que se reúnen cada semana en las casas para poder alabar, para poder adorar, para poder tener un tiempo de oración, para poder aprender de la palabra. O sea, una célula que es un grupo pequeño que se reúne cada semana tiene como finalidad crecer espiritualmente. Tiene con el propósito, con la meta de poder recibir orientación, de poder recibir guía a través de los principios de la palabra. Puede decir conmigo, una célula me ayuda a crecer saludablemente. ¿Cuántos estamos acá, iglesia? Dígalo conmigo rápido y fuerte. Las células me permiten crecer espiritualmente. Dile a tu compañero que está al lado, las células te permiten crecer. Ahora, una célula es donde se busca a Dios. No solamente en la casa de Dios, sino cuando yo me reúno en una célula, es ahí donde también puedo buscar a Dios. Es donde también puedo estar impregnado de la misma presencia de Dios. Es decir, cada persona que está en una célula es edificada y es bendecida. Escuche, cada persona que está en una célula por las casas es edificada y es bendecida. Una célula es donde el Espíritu Santo puede descender. Una célula es donde el Espíritu Santo puede llenar. Una célula es donde somos ministrados. Una célula es donde podemos saciar nuestro espíritu. Entienda eso. En una célula, cuando yo estoy reunido, cuando yo estoy congregado, cuando estoy en cuerpo, alma y espíritu, cuando estoy en un mismo sentir y entiendo lo que me provee una célula, puedo saciar mi espíritu y mi corazón puede ser ministrado. Ahora, presta atención a lo que voy a decir. Dios hace habitar su presencia en su misma casa, en el templo, cuando su iglesia se reúne, cuando su iglesia le canta, cuando su iglesia le adora, cuando su iglesia recibe la instrucción de la palabra, cuando su iglesia recibe los principios espirituales que nos van a conducir a un modelo de vida y que nos llevarán a disfrutar el fruto de poder conducirnos a esos principios, a ese modelo de vida. Y cuando hacemos eso pasa algo. ¿Sabe qué sucede? Empieza entonces el Espíritu Santo a manifestarse. Empieza el Espíritu Santo a moverse. Empieza el Espíritu Santo a presentarse con poder. Por consiguiente, cuando yo me reúno en una célula, es lo mismo, la misma presencia de Dios baja. La misma presencia de Dios habita en cada hogar que alberga una célula. Por eso, donde nos congreguemos en una célula, el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo nos llena con poder. ¿Qué pasa cuando nos reunimos en una célula? Dígalo conmigo. El Espíritu Santo actuará, se moverá y me llenará con poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dile a tu compañero que estás al lado. Entonces, reúnete en una célula para que recibas la misma presencia de Dios. Iglesia,
Reúnase cada semana fielmente en una célula, porque ahí usted va a estar recibiendo la sustancia misma de la presencia de Dios. Usted ahí mismo está recibiendo la naturaleza del Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo Espíritu de poder, es el mismo Espíritu de unción, es el mismo Espíritu que habla, es el mismo Espíritu que revela, es el mismo Espíritu que te alimenta, que te sustenta, para que su espíritu no se seque y no muera. ¿Cuántos dicen amén? Dígale otra vez a su compañero: necesitas reunirte en una célula. Entonces, cuando nos reunimos en una célula, ¿qué pasa? También somos llenos de la presencia misma de Dios. Mire lo que dice Mateo 18:20. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Mateo 18:20. Porque donde dos o tres se reúnen, escuche, porque donde dos o tres se reúnen, como lo es en una célula, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué poderosa palabra nos enseña el Señor. Cuando nos reunimos en una casa donde hay una célula, la misma presencia de Dios, ya lo vimos, baja, desciende. Cuando tú estás en una célula, el Espíritu Santo desciende para hablarte, desciende para revelarte. Recibes la palabra para que tú sepas lo que Dios quiere de ti, para que tú sepas lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios quiere que yo haga. Cuando estamos en una célula, y recuerde cuando los discípulos, los 12 discípulos de Jesús, estaban reunidos con Jesús mismo en una célula, y ahí los discípulos de Jesús fueron ministrados también. Ahí los mismos discípulos de Jesús fueron bendecidos, recibieron dirección, recibieron guía, bebieron el Hijo de Dios sobre ellos. Se pudieron satisfacer de la fuente, de la misma naturaleza, de la misma presencia de Dios Padre sobre el Hijo que fluyó sobre ellos. Entonces, cuando tú y yo estamos en una célula, también somos ministrados, y también podemos tener la oportunidad de beber la fuente del Espíritu Santo. Podemos tener la oportunidad, escuche, de recibir el conocimiento y la sabiduría del Espíritu de Dios sobre ti y sobre mí. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando tú y yo estamos en una célula, podemos recibir el conocimiento y la sabiduría del Espíritu mismo de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre cada discípulo, sobre cada creyente. Le digo algo: un verdadero discípulo está en una célula cada semana. ¿Un verdadero discípulo qué? Un verdadero discípulo está fielmente cada semana en su célula, porque ahí recibe el conocimiento de la palabra de Dios, ahí recibe la sabiduría de lo alto, y su vida puede nutrirse, puede alimentarse de la presencia de Dios. Entonces, la palabra es clara: donde están dos, donde están tres, donde están cuatro, donde están 12 personas, que es la finalidad de llegar a una célula con ese número de personas. Por eso es un grupo pequeño aparentemente. Pero donde estén 3, 4, 6, 12 ahí reunidos, el mismo Espíritu Santo se manifiesta. El mismo Espíritu Santo se hace presente. El mismo Espíritu Santo está en medio de los que están reunidos en una célula. Ahora, ¿qué pasa con los que no van? Bueno, pues los que no van, desgraciadamente, se pierden la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Se están perdiendo la bendición de ser ministrados a través de la palabra, de ser orientados y recibir dirección. Y los que están en una célula, pues lo están aprovechando, porque son edificados, son establecidos. Miren lo que dice, bueno, no lo busque, pero en Lucas 24:36 y Hechos 1,
Lucas 24:36 y Hechos 1 nos habla cuando Jesús se le apareció a sus discípulos en una casa. Estaban todos reunidos en una célula. Y Jesús se le apareció y dijo: paz sea a vosotros. Y los discípulos espantados: es Jesús, pero Él murió. ¿Cómo? ¿Realmente Él es Jesús? Y Jesús: paz sea con vosotros. Miren mis manos, miren mi costado, miren mis pies. Y después el discípulo llamado Tomás dijo: hasta no ver, no creer. Porque era incrédulo, tenía endurecido su corazón. Y fue cuando los discípulos entendieron esa palabra que Jesús dijo: voy a morir, sí, pero al tercer día ese mismo Espíritu, el poder y la unción del Espíritu Santo me levantará y habré vencido a la muerte, para darles a ustedes vida y para darlas a todo aquel que cree en mí, a todo aquel que nace a la fe en mí. También tendrá vida y vida en abundancia, y tendrá vida eterna en el reino de mi Padre. Y fue cuando Jesús en Hechos 1 empezó a darles instrucciones, empezó a darle mandamientos, empezó a enseñarles. Y una de esas enseñanzas tenía que ver, incluía la importancia y lo poderoso que ellos tenían que aprender de reunirse en casa, de aprender a levantar una célula para poder compartir la palabra, que aprendieran lo necesario que era estar congregados, no solo en la sinagoga, no solo en el templo, sino en las casas, sino como lo es una célula, para que la palabra de Dios, el evangelio, llegara hasta el más rincón de la tierra. Por eso ahí en ese libro de Hechos, que donde da inicio la iglesia primitiva, Jesús les dice: ¿saben qué? Quédense reunidos, quédense, no se desenfoquen, no anden deambulando de aquí y para allá, esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Y dónde creen que estaban reunidos los discípulos? En una casa, en una célula. ¿Por qué sabemos que fue una casa donde estaban reunidos los discípulos? Volvemos a Hechos 2 del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo sentir, juntos, entendidos de esa instrucción, de la importancia de estar en las casas, de estar reunidos en una célula. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban los discípulos, iglesia? En una casa. Dile a tu compañero que está al lado: en una célula. Estaban los discípulos reunidos en una célula. Y por estar reunidos en una casa, por estar reunidos en una célula, es que llegó el Espíritu Santo a llenarles. Es que llegó el Espíritu Santo a manifestarse poderosamente sobre cada uno de ellos. Ahora, no era que solamente estaban reunidos en esa célula y se estaban viendo los unos a los otros, o que estaban quizás como estatuas. No, claro que no. ¿Saben lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban cantando, ellos estaban adorando, ellos estaban alabando, ellos estaban recitando la palabra. Ellos estaban recordando las instrucciones, las enseñanzas, los principios de Dios. Ellos estaban buscando genuinamente el rostro de Dios en una casa como lo es una célula. Hasta que vino el Espíritu Santo a ungirles. Vino el Espíritu Santo a manifestarse. Vino el Espíritu Santo a revelarse, darles dirección de lo que ellos necesitaban hacer en esa época. Ahora, lo más tremendo: ¿por qué será que ellos sintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué será que esos discípulos que estaban reunidos en una célula experimentaron la manifestación del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué?
Porque aprendieron a vaciarse. Se vaciaron a sí mismos. ¿De qué se vaciaron, pastor? Del yo. Se vaciaron del orgullo. Se vaciaron de la contienda. Se vaciaron de la mentira. Se vaciaron de la vanagloria, de la soberbia. Se vaciaron de la murmuración, de la religiosidad. Se vaciaron del resentimiento. Se vaciaron de la obstinación. Se vaciaron de los celos. Se vaciaron de la rebeldía. Por eso ellos tenían y aprendieron que no debía truncar esa llenura del Espíritu Santo y debieron vaciarse de cualquier cosa o de cualquier pecado que pudiera evitar ser llenos del Espíritu Santo, que pudiera evitar sentir el Espíritu Santo, que aprendieran a disfrutar la misma presencia del Espíritu Santo. Ellos aprendieron a vaciarse de aquellas cosas incorrectas para poder libremente ser llenos de la presencia de Dios. ¿Sabe? Dios necesita vaciar antes de llenar. Necesitamos aprender a vaciarnos de esas cosas incorrectas. Necesitamos vaciarnos de cualquier área, de cualquier pecado. Porque Dios nunca va a llenar, Dios nunca se va a manifestar, Dios nunca va a habitar en la vida de una persona que se resista a vaciarse a sí misma, que se resista a menguar para que el Espíritu Santo crezca en él. Recuerde, Juan el Bautista, él expresó: yo necesito menguar, yo necesito humillarme, yo necesito despojarme para que el que viene crezca en mí. Si usted no aprende a vaciarse, nunca podrá sentir al Espíritu Santo. Y es por eso que luego hay personas que dicen: pero es que yo no siento nada. No sientes nada porque no has aprendido entonces a vaciarte de aquellas áreas que tú sabes y que el Espíritu sabe y que te está hablando que necesitas despojarte. Porque cualquiera que se despoja, cualquiera que se vacía a sí mismo, siente el Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo, se mueve en el Espíritu Santo y entiende el lenguaje del Espíritu Santo. Los discípulos lo entendieron y es por eso que ellos se vaciaron. Recuerde cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué el Padre se alejó de Jesús? Porque Jesús en todo su cuerpo llevaba cargando el pecado de toda la humanidad. Llevaba cargando tu pecado y mi pecado. Porque Dios no puede soportar el pecado. Dios es santo y Él no puede soportar algo incorrecto. Y cuando Él ve algo incorrecto, y cuando Él ve resistencia, y cuando Él ve que se opone, cuando Él ve que no quiere despojarse, y cuando Él ve que no quiere ceder, y cuando ve que Él quiere pues no menguar, entonces el Espíritu Santo no puede estar en la vida de una persona que no está dispuesta a vaciarse. Y es por eso que no lo puede sentir. Y es por eso que no puede experimentar la manifestación del Espíritu Santo. Hay una obstrucción que está tapando, que está evitando que esa persona experimente el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo uno puede destapar quizás esa obstrucción? Cuando hay un arrepentimiento genuino. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando hay un arrepentimiento genuino, es que uno puede determinarse a vaciarse a sí mismo o a sí misma. Cuando reconozco, cuando confieso y confronto ese pecado, esa área incorrecta, y Dios, cuando ve esto, empieza a perdonar, empieza a purificar, empieza a santificar. Dios mismo entonces viene a vaciar y a limpiar, para después entonces llenarlo del Espíritu Santo, para llenarlo de todo ese poder de su presencia en la vida de cada corazón.
Por eso los discípulos que estaban en esa casa, en esa célula, se vaciaron totalmente de aquellas áreas incorrectas, de aquellos pecados, ajustaron aquellas cosas que debieron componer, que debieron alinearlas. Y es por eso que sintieron el mover del Espíritu de Dios. Sintieron toda esa esencia, esa sustancia de la misma presencia de Dios. Fue algo tan sobrenatural, fue algo tan poderoso que los que estaban a su alrededor empezaron a darse cuenta, empezaron a escuchar. ¿Qué les pasa? Están locos, están borrachos. Y fue cuando Pedro empezó a dar su primera predicación. Fue cuando Pedro, después de vaciarse, después de poder confrontar el pecado, porque recuerde, Pedro traicionó a Jesús. No al nivel de Judas como lo hizo, pero lo negó. Pedro era arrebatado. Pedro era impulsivo. Pedro hablaba por hablar. No era cauto. Pero Pedro tuvo que confrontar con esas áreas incorrectas. Pedro se vació. Pedro entendió que debía ajustar. Y cuando él ajustó, fue cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del poder mismo de la presencia de Dios. Y fue cuando empezó a hablar con poder. Porque antes Pedro era un cobarde, déjeme decirle. Pedro era un cobarde. Pero cuando fue lleno del Espíritu de Dios, hubo transformación. Pedro fue mudado a otro hombre. Y empezó a predicar, empezó a dar la palabra, empezó a dar los principios. Y él dijo: no piensen que ellos están borrachos, no piensen que ellos están locos. Esto es lo que dijo Dios a través del profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, que aprendiera a vaciarse a sí misma. Vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y empezó Pedro: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Todo aquel que se arrepiente y confiese y se vacíe, será salvo. Este es Jesús Nazareno, aprobado por el Padre, el cual estuvo en medio de nosotros y hizo señales, hizo milagros, hizo bienes, hizo maravillas. Y ustedes lo vieron. Mas sin embargo, a los suyos vino y a los suyos le rechazaron. Consintieron en matarlo. Fue a la cruz y murió, y ustedes lo menospreciaron. Desecharon al autor de la vida. Y cuando Pedro estaba dando esa palabra de instrucción, estaba exhortando a través de la palabra, dice que toda esa gente empezaron a ser redarguida. Se compugieron en sus corazones y empezaron a decir: Pedro, hemos entendido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder ser salvos? Para poder recibir también esa presencia llamada Espíritu Santo. Y Pedro dice: arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse y abandonen sus malas obras, abandonen sus malos caminos, porque entonces cuando se vacíen recibirán el don del Espíritu Santo, recibirán la presencia del Espíritu Santo. Entonces él empezó a dar la palabra y esa gente aprendió a vaciarse, aprendió en ese momento a arrepentirse, a confesar, a ajustar lo que debían de ajustar, y entendieron la importancia, lo valioso que era estar reunidos
no solamente en el templo, sino también por las casas, sino también a través de las células. Ellos empezaron a vaciarse de su humanidad caída. Ellos empezaron a vaciarse de su lógica. Ellos empezaron a confesar. Ellos empezaron a arrepentirse. Ellos empezaron a vivir una nueva vida en la fe. Y cuando eso pasó, Dios envió al Espíritu Santo y los llenó. El Espíritu Santo los rodeó, los saturó de su misma presencia. Esas personas aprendieron a buscar el rostro de Dios en todo tiempo, tanto en el templo como por las casas. Sintieron como esa esencia llamada Espíritu Santo descendía y se quedaba a habitar en medio de ellos. Se quedaba a habitar en sus corazones. Es decir, una nueva naturaleza en ellos iniciaba en esa época. Mire lo que dice Hechos 10 del capítulo 10 versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos, familiares más íntimos. Voy a explicar el trasfondo de esta parte. Cornelio era un extranjero, no era judío, era romano, un centurión romano. Él era temeroso de Dios. Él estaba en la presencia de Dios. Él estaba orando. Él buscaba el rostro de Dios orando. Él buscaba el rostro de Dios congregándose en la sinagoga. Le hacía falta otra área más: aprender a congregarse en una casa a través de una célula. Y él estaba buscando la presencia de Dios. Y cuando se le aparece, se le manifiesta el Espíritu Santo. Cuando uno ora, el Espíritu Santo se puede manifestar. Cuando uno ora, los cielos son abiertos. Y cuando uno ora y busca el rostro de Dios de manera intensa, podemos experimentar gratas y maravillosos encuentros con el Espíritu Santo. Aprenda eso. Porque Cornelio, siendo una persona que apenas estaba aprendiendo, una persona que nunca había experimentado en su momento de un mover del Espíritu Santo, lo vivió cuando se convirtió y empezó a buscar el rostro de Dios, empezó a meterse en la presencia de Dios. Por eso Dios se manifestó en su vida y le mostró y le habló: y ¿sabes qué? Ve por este varón llamado Pedro. Él va a ir a tu casa. Él va a establecer una célula en tu hogar. Te dará instrucciones y te dará la palabra rema para ti. Y Cornelio se sorprendió cuando vio toda esa experiencia gloriosa. Y Pedro también estaba por otro lado ahí buscando la presencia de Dios, llenándose, saciándose su espíritu de la presencia de Dios. Y Dios le habla y le muestra una visión de varios animales y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Ay, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado o he ingerido. Y Dios le dice: no llames impuro lo que yo ya he limpiado. Porque los judíos antes, ¿verdad?, no podían comer cochino, no podían comer determinados animales, porque en la ley religiosa les mandaba que eso era pecado, que eso era impuro, que quedaban prohibido comer eso. Recuerde que los fariseos en aquellos tiempos eran muy religiosos. Dios tuvo que trabajar a través del Espíritu Santo para poder romper con muchos paradigmas, para romper con muchas estructuras de formas de pensar. Y lo hizo con Pedro, porque Dios le estaba mostrando
que no llamara impuro a aquellos que eran extranjeros. Dios lo ilustró a través de los animales para entender algo espiritual, para entender algo ministerial. Los judíos no compartían la palabra con ninguno que no fuera judío, porque los veían impuros, lo veían sucios, lo veían no merecedores de la salvación. Imagínense. Pero el Señor tuvo que romper esa barrera y le habla a Pedro: ve y preséntate, te mando a la casa de Cornelio, ahí darás la palabra, ahí levantarás una célula. No llames impuro a lo que yo también he limpiado. Es decir, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, comprendió muchas cosas. Él empezaba a decir: Señor, ahora comprendo que tú no haces diferencias de ninguna persona, que la salvación, que la palabra que tú das es para toda lengua, es para toda nación, no importando su razón social, no importando su color o su raza. Y fue cuando él pudo romper con ese velo, pudo entender lo que el Espíritu Santo quería que hiciera, ir más allá de las fronteras, levantar células con gente extranjera, levantar células con gente que no eran judías, imagínense. Y lo más hermoso de todo, que cuando Pedro estaba, ¿verdad?, llegó a la casa de Cornelio, y Cornelio, y dice en ese contexto que empezó a convocar amigos, conocidos, familiares en su casa. Ahí se aperturó, ahí inició una célula extranjera, por decirlo así. Y estaban todos reunidos, estaban todos esperando recibir la palabra. Cuando llegó Pedro y empezó a dar la palabra, empezó a dar la enseñanza, empezó a dar los principios espirituales. Y lo más hermoso de todo esto, como lo vimos en Mateo, que donde están 2 o 3, donde están 4 o 6, donde están 12 personas, yo ahí me manifiesto y estoy en medio de ellos. ¿Sabe qué? Cuando Pedro estaba a media célula, cuando Pedro todavía estaba a la mitad de la palabra, el Espíritu Santo vino, los llenó, fueron llenos, fueron impregnados de la presencia de Dios, sintieron el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando uno está en una célula, el Espíritu Santo puede descender. Cuando estamos reunidos en una célula, Él va a querer manifestarte, Él va a querer moverse en su vida. Pero cuando uno esté vaciado, cuando uno se despoje con aquellas cosas que puedan impedir que el Espíritu Santo llene, trabaje y actúe en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. ¿Sabe? Cuando uno se vacía, el Espíritu Santo llena. Cuando uno cede y mengua, el Espíritu Santo crece en cada vida y en cada corazón. Hay transformación y empiezas tú a caminar en el Espíritu Santo, empiezas tú a moverte en el Espíritu Santo y eres guiado por el Espíritu Santo. Por eso Romanos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque están recibiendo toda la sustancia y la naturaleza del Espíritu Santo en uno. El propósito entonces de estar en una célula, amada iglesia, es que usted reciba dirección. Por eso Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino, esa línea que he trazado para ti, en la cual tú debas de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El propósito de estar reunidos en una célula, es para recibir dirección, es para recibir guía, es para ser orientados a través de los principios espirituales y bíblicos. Cuando uno está reunido en una célula, es para buscar su rostro. Entonces, lo que provee una célula es que nutre tu vida espiritual. ¿Puedes repetir conmigo? Cuando yo estoy en una célula, me nutre
mi vida espiritual. Dile a tu compañero que está al lado, cuando estás en una célula, el Espíritu Santo te nutre tu vida espiritual. Recuerde, así como en las células, hablando de biología que está en nuestro organismo, así como la célula necesita absorber los nutrientes de cada alimento saludable que comamos para su buen funcionamiento normal, así también nosotros necesitamos nutrirnos de cada enseñanza. Necesitamos alimentarnos, absorber los nutrientes de la palabra, beber la palabra. ¿Sabe para qué? Para que usted crezca saludablemente, espiritualmente hablando. Para que usted pueda tener una vida espiritual llena. Para que usted pueda tener un funcionamiento y un desarrollo espiritual adecuado, saludable. Para que llegue a la madurez plena donde Dios quiere que usted llegue y no se pueda deformar espiritualmente. No puede estar fuera de ritmo espiritualmente, como vimos en el tema cuando también nos reunimos en la casa de Dios. Y cuando uno está fuera de ritmo espiritualmente, cuando uno se empieza a deformar espiritualmente, fue por tampoco no ejercitarse espiritualmente. Fue también por no nutrirse como debe de ser también en el gimnasio llamada célula. Qué importante entonces es entender que una célula nos alimenta, porque Dios da el maná, Dios da la palabra, da dirección, Dios revela, Dios guía. Por eso usted no se tiene que dar el lujo de no estar en su célula. Tiene que estar en su célula cada semana. Las células tienen la facilidad de multiplicarse, tienen la facilidad de reproducirse, de expandir fácilmente. Y así como lo es en lo natural, también sucede en lo espiritual. Una célula, recuerde que es un grupo pequeño de personas con el propósito de ser orientados, con el propósito de recibir el Espíritu Santo, con el propósito de poder fortalecer y ser edificados y nutrirnos. También tiene la función de que esa célula pueda crecer, pueda multiplicar, pueda expandirse. A través de una célula, déjeme decirle que es una célula evangelística, donde se predica a Jesucristo resucitado, donde se predica el arrepentimiento genuino, donde se predica el volverse a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, donde se predica para poder invitar a las personas. Una célula es verdad que está compuesta por el anfitrión que brinda su casa, por el líder que Dios ha puesto para poder dar el maná, para poder dar la palabra, la revelación de Dios. Y es verdad que está compuesto por los miembros de una célula, pero también está compuesto por personas que uno está invitando, por personas nuevas que uno está compartiendo, para que ellas conozcan a Dios, para que ellas se conecten con Dios, para que ellas se vuelvan a Dios, para que ellas se arrepientan y tengan tiempos de refrigerio, tiempos de reposo en el Señor. Así que una célula, su propósito es fructificar y propagarse. Diga conmigo, el propósito de mi célula es multiplicarse y propagarse. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente multiplicarse, sino reproducir y expandir en otros lugares, en otros sectores. Ahora, la naturaleza de Dios es la santidad. Quiero que ponga atención acá. La naturaleza de Dios es la santidad, pero también la naturaleza de Dios es crecimiento. La naturaleza de Dios es multiplicación. La naturaleza de Dios es fructificación. Cuando hay estancamiento espiritual y ministerial, algo está pasando, algo está sucediendo que no es normal. Porque la naturaleza de Dios es crecer. La naturaleza de Dios es expandirse.
¿Por qué cree que en Génesis capítulo 1, 28 dice la palabra? Ahí nos enseña: y nos bendijo Dios, multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra. Y le digo algo: hoy el Señor nos ha bendecido. Hoy el Señor nos dice: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra de mi palabra, llenen la tierra en casas con células, porque la naturaleza misma de Dios es el crecer, es la multiplicación, es el expandirse, es propagarse. Por eso cuando vemos Hechos 2 del 14 al 42, vemos a Pedro moviéndose en esa unción de multiplicación, en esa unción de crecimiento. Él entendió que Dios también había soltado en su vida y cumplió el propósito de multiplicación. Él tuvo fructificación. Él extendió el reino de Dios, levantó células, multiplicó, ensanchó. Por eso hubo una conversión de 3,000 personas. Eso enmarcaba un inicio de nuevas células que iban a establecerse en aquella época. Qué importante entonces es entender, iglesia, y con esto quiero terminar, es que Dios nos ha enseñado en la palabra que el propósito de estar en una célula no solamente es para ser llenos del Espíritu Santo, no solamente es para recibir guía y revelación del Espíritu Santo, no es solamente para que podamos ser edificados y podamos crecer espiritualmente, ser nutridos, sino también es para poder multiplicar, porque la naturaleza misma de Dios es fructificación y multiplicación. Y uno cuando entiende esto y entiende que hemos sido bendecidos por esa misma naturaleza de Dios, uno puede también moverse en la multiplicación. Uno también puede moverse en la célula donde Dios me ha colocado, en fructificar, en ensanchar, en crecer, en ser luz en medio de mi colonia, en ser luz a donde Dios me ha colocado, para que pueda compartir de la palabra y los pueda llevar a una célula. Por último, mire lo que dice Hechos 20 del 20 al 21. Ahí dice: pero no dejé, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente por el templo, por la iglesia y en sus casas, en las células, a judíos y a no judíos, les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Entonces, las células tienen como la finalidad de anunciar, de predicar, de dar a conocer a Jesucristo. Por eso hoy yo te digo, iglesia, no menosprecies tu célula. Te digo hoy, no tomes a la ligera una célula que hay en una casa, aunque sea aparentemente un grupo pequeño, pero tiene la finalidad, porque tiene la naturaleza de poder multiplicarse, de poder propagarse, de poder extenderse espiritual y ministerialmente hablando en otras células hijas auténticas e iguales a la célula madre. Y sabe, no solamente en este municipio, sino también en la ciudad. Y no solamente en la ciudad, sino también fuera de la ciudad. Le digo algo. Sé que algunos conocen los pastores de Ciudad del Carmen, Ciudad de Chetumal, Casa de los Milagros, Chetumal. Ellos iniciaron con una célula, en una célula chiquita, en un grupo pequeño. Llegaron a fructificar a 12 personas y empezaron a propagarse, empezaron a multiplicarse, y hoy en día es una célula, es una iglesia. Casa de los Milagros Chetumal es una iglesia. ¿Dónde fue su origen? En una célula. Hubo propagación, hubo multiplicación. Y lo más hermoso, que ellos salieron de los pastores de Ciudad del Carmen. O sea,
ya tienen una iglesia hija. Pero también han establecido células en Isla Guada y en Paraíso. Y ahí se está propagando, ahí se están multiplicando, ahí está creciendo. Porque debemos de entender que nuestro propósito es multiplicar, es crecer, es nutrirse, sí, es recibir el Espíritu Santo, sí, es ser edificados y ser direccionados. Pero también Dios nos enseña que debemos multiplicar, que no debemos quedarnos estancados, que no debemos conformarnos. Romanos 12:1 dice: no se conformen, sino renueven su entendimiento, refresquen su entendimiento espiritual, para que entiendan los principios de Dios, para que entienda la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios requiere de usted y de mí y demanda de nosotros. Por lo tanto, no desprecie una célula. Hay muchos que quizás la toman en poco, quizás no le dan la importancia, le restan importancia y solamente van una vez al año, o cuando se acuerdan, o cuando le dan ganas. Pero yo te digo, y Dios te dice: no menosprecies una célula. Tienes que aprender que cuando hay reunión, como lo es en su casa y en una célula, estamos congregados en su nombre, el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas en cada corazón. El Espíritu Santo puede trabajar de muchas formas en cada vida. Hay transformación. Podemos experimentar el lenguaje del Espíritu Santo, entender el lenguaje del Espíritu de Dios. Podemos experimentar las manifestaciones gloriosas. Lamentablemente, cuando alguien no se reúne en una célula, no está entendiendo lo valioso y lo poderoso y lo importante que es tener un tiempo de adoración, de oración y de estar recibiendo la palabra en una célula. Y es por eso que quizás la menosprecian, quizás le restan importancia. Créame que como que hay un desinterés enorme de no estar en una célula. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente no quieren llenarse de la palabra. Y eso es triste, eso es lamentable, porque no quieren llenarse del Espíritu. No quieren estar plantados para poder florecer en una célula, porque sencillamente a veces actuamos siendo malagradecidos. Porque a veces se nos olvida cuando Jesús ocupó su lugar, mi lugar, en una cruz, y lo dio todo por usted y por mí. Y muchas veces a nosotros nos cuesta darlo todo por Jesús, nos cuesta sacrificarnos. ¿Sabe? Es lamentable y triste cuando tratamos de justificarnos. Es que no me da tiempo para llegar a mi célula. Es que no puedo llegar. Es que tengo esto. Es que tengo el otro. Y nos llenamos de excusas. Pero cuando se trata de una cena o de una fiesta de cumpleaños o de otras cosas secundarias, ahí hasta hacemos tiempo y nos esforzamos por estar ahí, porque nos gusta, nos interesa estar ahí. Muchas veces hay madres o padres que les cuesta llevar a sus hijos pequeñitos a una cena, pero no les cuesta llevarlos a una fiesta, no les cuesta llevarlos a otros lugares. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de reunirse, cuando se trata de congregarse en una célula, ponemos peros y no hay tiempo, y no hay tiempo. Cuando Eclesiastés capítulo 3 nos enseña el Señor otro principio: todo tiene su tiempo. Muchas veces somos mal desorganizados con nuestro tiempo, pero Dios dice: todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, y tiempo para danzar, y tiempo para vivir, y tiempo también para morir.
Tiempo para trabajar, pero tiempo para Dios también. ¿Sabe? Necesitamos, sin duda, interesarnos más por las cosas de Dios. Necesitamos urgentemente, y en estos tiempos con mayor razón, más enfocarnos en las cosas de Dios. Cuando uno da la prioridad y uno aprende a buscar el rostro de Dios en oración, en reunirse en la casa de Dios, en reunirse en la célula, en buscar la palabra, que es lo que vamos a ver la próxima semana, créame que todas las cosas caen en su propio peso. Podemos experimentar el fruto y el resultado por buscar a Dios en todo tiempo, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser fieles a nuestra célula. Así como necesitamos ser fieles a la casa de Dios, a casa de los milagros, necesitamos ser fieles a nuestra célula. Recuerde Oseas 4:6 lo que habla. Porque déjeme decirle que cuando no hay interés por reunirse, es como estar desechando el conocimiento, la palabra y la instrucción de Dios que ofrece en una célula o en su casa misma. En esta palabra nos habla que cualquier pueblo que deseche su conocimiento, Dios mismo también nos va a desechar y nos va a despreciar juntamente con nuestra familia por haber desechado, por haber despreciado sus leyes, sus principios, de lo que Él nos instruye en su palabra. Oseas 4:6. ¿Sabe? El jueves 7 de octubre hubo una declaración, la compartí con mis varones. Gracias a Dios que en la célula de varones, esté o no esté, han aprendido a reunirse en la célula. Han aprendido a ser fieles en la célula. Y cuando no estoy, siempre me mandan fotos para que vean, ¿verdad?, los que están ahí reunidos. Y eso me alegra, me llena de satisfacción, de alegría, porque están entendiendo que hay que aprender a ser fieles. Y nos cuesta muchas veces como seres humanos ser fieles. Pero queremos que Dios sí sea fiel con nosotros. Todo está en el perverso y engañoso corazón humano, como lo he estado aprendiendo. Esa declaración decía: Moisés fue fiel a su llamado, y Jesús mismo también fue fiel al llamado que el Padre le hizo. Y yo me determino a ser fiel al llamado que el Señor me dio. Y también me determino a ser fiel a mi célula y a la iglesia donde Dios me ha plantado para florecer. Y Casa de los Milagros dice: los entendidos resplandecerán. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Y ahí pídale perdón al Señor. Porque el Espíritu Santo sabe que hemos caído en un desinterés por estar en la célula, en una célula presencial. Porque quizá nos hemos adoptado y acostumbrado a solo virtual, que como que nos hemos desenfocado y ya no queremos ir a presencial. Pidamos perdón. Dios dijo: yo quiero que tú experimentes lo sobrenatural. Yo quiero llenarte de mi espíritu, pero también debes de aprender a ser entendido. Debes aprender a vaciarte de tu yo, de esa naturaleza corruptible que muchas veces nos lleva: no vayas a la célula, no vayas a la iglesia, no ores, no vayas a la palabra. Nos ha llenado de pereza espiritual, de un letargo, de una apatía tan tremenda que necesitamos vaciarnos de ello. Señor, perdónanos, Padre, porque no hemos entendido que si tú lo has dado todo por nosotros,
nosotros, ¿por qué no aprender a darlo todo por ti? A tener sacrificios como tú lo hiciste en una cruz. Padre, perdónanos, porque como dice este canto, nos hemos tenido llena tanta nuestra agenda que no hemos tenido tiempo para ti. O muchas veces lo queremos hacer muy superficial. Muchas veces lo queremos hacer muy por debajo del agua o religiosamente. Padre, perdónanos, Señor. Danos un cambio de mentalidad. Danos un cambio de corazón, Padre, para que entendamos la perfecta, buena y agradable voluntad, para que podamos entender cuál es tu propósito en mi vida. Señor, hoy nos determinamos a ser fiel a ese llamado, a ser fiel a nuestras células, a no faltar, a no fallar, porque ahí, Señor, tenemos la bendición de recibir tu Espíritu Santo, de ser edificados, de ser nutridos, alimentados, de saciar nuestra alma, de saciar nuestro corazón. Porque ahí podemos tener un tiempo de adoración, un tiempo donde te alabamos, un tiempo de oración. Que entendamos, Señor, que en cada hogar que hay una célula, ahí está tu presencia y tú estás en medio de esa célula. Tú estás en medio de aquellos que se reúnen en tu nombre y empiezas a moverte, empiezas a actuar, empiezas a manifestarte, empiezas a dar transformación. Señor, nos determinamos a ser fieles en nuestras células. Padre, perdónanos también, Señor, porque quizás hemos pensado o hemos sido tentados, pues me voy a cambiar a otra célula. Y no hemos entendido que cuando pensamos de esta manera es una infidelidad tremenda. Señor, síguenos enseñando a ser fieles. Síguenos enseñando, Padre, a poder establecernos, a poder aplicarnos. Padre, aquí está nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, que decidimos y nos determinamos, Señor, a buscar tu rostro por las casas, por el templo, por tu casa y por las células, en la oración y en la palabra. Señor, queremos cada día más conocerte y entrar a esas profundidades de tu Espíritu. Queremos experimentar lo sobrenatural. Abrimos nuestro corazón. No queremos endurecer nuestro corazón. No queremos caer en la obstinación. No, Señor, líbranos de eso. Queremos tener un corazón sensible, receptivo, abierto para entender tu propósito. Yo te pido, Señor, que tú cumplas ese propósito en nosotros. Que cuando bebamos la Santa Cena, ahí, Señor, tu sangre preciosa nos lleve a vaciarnos de lo que debemos confrontar, de lo que debemos despojar, de lo que debemos ajustar, Señor. Que cuando bebamos el elemento que representa la sangre de Jesús, podamos, Señor, estar preparados para que tu Espíritu habite, para que tu Espíritu viva, para que tu Espíritu, Señor, se mueva en nuestros corazones y podamos nacer a una vida espiritual, a una naturaleza guiada por el Espíritu Santo y ya no más por la carne. Para que podamos tener los pensamientos de Cristo y no los pensamientos humanos. Padre, que a través de estos elementos, Señor,
podamos tener presente ese sacrificio que hiciste en la cruz y podamos corresponder, podamos valorar ese precio tan grande que hiciste por nosotros, y seamos un pueblo, seamos hijos e hijas obedientes, entendidos y entendidas, y podamos llegar a ese lugar donde tú quieres que lleguemos y podamos recibir lo que tú quieres darnos. Esto es, Señor, en el nombre de Jesús. Alistamos nuestros corazones para participar de la Santa Cena. Permítenos, Señor, celebrar, recordar y conmemorar ese precio de sangre en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el pan representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo que fue lacerado, que fue golpeado por nuestra causa, y el jugo de uva que representa la sangre de Jesús, que Él vertió hasta la última gota por nuestras vidas. Que esto cada día, no solamente en la Santa Cena, sino todos los días, podamos tener esa confrontación con la cruz de Jesús, para que cada día vivamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos darle un fuerte aplauso a Jesús. Prepara tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Si estás en casa, prepara tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Y cuando hacemos el acto, ¿verdad?, profético de la Santa Cena, recordamos la Pascua, la muerte, ¿verdad?, y la resurrección de Jesús. Y de la misma manera estamos dándole gracias a través de las ofrendas, de los diezmos, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Si tú ya tienes listo tu ofrenda, tu diezmo, ponte de pie. Dice la palabra del Señor en Salmos 19: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Dios, ¿verdad? Cuando tú miras el cielo, ves las bendiciones de Dios, ves lo hermoso. A mí me encanta verlo, ¿verdad?, de día. ¿Por qué? Porque hay diferentes colores, y cuando tú levantas tu ofrenda, también estás agradeciendo. Mira el cielo, mira las bendiciones que Dios tiene para ti. Y dice que cuando vemos el cielo, la gloria de Dios va a estar sobre nuestra vida. Y dice que esto anuncia, es el firmamento. Cuando miramos todo lo que Dios ha hecho, anuncia las obras de sus hermosas manos. Y Él nos creó, Él ha hecho todo para nosotros. Él ha bendecido nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, y con gratitud hoy le traemos nuestra ofrenda a Él. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor,
Yo te doy gracias por tus maravillas, te doy gracias por tus bendiciones, porque hemos visto tu favor y tu amor cada día, Señor. Padre, hemos visto la obra de tus manos, así como lo has hecho en la naturaleza. Padre, tú has hecho grandes cosas en nuestra vida y hemos visto tu mano sobre nosotros, porque tú nos creaste. Padre, hoy declaramos las ventanas de los cielos que serán, Señor, de bendición para cada uno, para aún tendremos para bendecir a otras personas. Gracias, Señor. Recibe nuestra ofrenda como un aroma fragante delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y los avisos: la próxima semana tenemos graduación. El sábado a las 7 de la noche tenemos graduación para los de Universidad de la Vida. No podemos ahora estar todos, pero ese día puede estar la familia y el líder, ¿verdad? Del discípulo. Aquí tiene que estar para estar en ese hermoso tiempo de graduación de Universidad de la Vida. Entonces, como no se va a poder estar toda la iglesia, yo le voy a pedir a los que están que se van a graduar, ¿verdad?, que se pongan de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso, ¿verdad?, a la vida de los que están aquí del turno de las 9. Ahí está doña Vicky, Maguito y no sé, Julie, allá está en la parte de atrás. Que el Señor les bendiga. Está Susi también. Ahí el Señor les sorprenda en esta semana y no se pierdan su graduación. Tenemos convención nacional, fructificar. Y pues es una bendición que podemos este año en línea. El costo es de 300 pesos. Les invito ahí con Mari, ya puede inscribirse, puede pagar. Si no tiene, bueno, de un abono esta semana y la siguiente el viernes más tardar hay que liquidarlo, porque el 15 hay que depositar, el jueves, y el 15 hay que depositar. Y pues va a ser de manera virtual, no te pierdas, ten la bendición, lo puedes instalar en tu televisión, hasta toda tu familia lo va a escuchar. Entonces no te pierdas esa gran bendición que tenemos de nuestra convención 2021. Ponte de pie para la bendición final. Recuerda asistir a tu célula, ¿verdad? Y pues los que tienen células en su casa, pues son muy bendecidos porque tienen el arca de Dios en su casa, ¿verdad? Representa que la presencia de Dios está en tu casa. Dice la palabra: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que les buscan su protección. Él es nuestro escudo, Él nos guarda en esta semana. Usa la armadura de Dios para protección de todo dardo del enemigo. Padre, hoy bendecimos a tu iglesia, Señor. Tu palabra dice que tú eres escudo alrededor de nosotros. Eres nuestra gloria, Señor, el que levanta nuestra cabeza, Señor. Sabemos, Padre, que tu protección está sobre cada familia, sobre cada matrimonio, cada joven, cada niño, Señor. Y tus caminos son perfectos, Señor. Estamos caminando contigo y sabemos, Señor, que nos irá bien porque estamos tomados de tu mano, Padre. Bendice a cada uno y bendice a cada familia, Señor, y que vayamos, Señor, y regresemos con todo bien a nuestra casa, Señor, y protégenos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor de gratitud por este tiempo de celebración. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo virtual para aquellos que nos están viendo en línea. Bendiciones.